Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta segunda sesión online, pregrabada para que ustedes puedan utilizarla a lo largo del día de hoy. Eh, Quiero invitarlos a que participen en el foro de discusión con respecto al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Este foro de discusión trata sobre todo acerca de cómo manejamos las noticias que recibimos de manera inmediata. Sabemos que tenemos un bombardeo de información en Internet, a través de infografías, de memes, de tweets, de estados, de noticias, de los múltiples portales que han emergido a partir de la era digital. Y muchas veces nos vamos con la idea de que lo que se dice allí es verdad. Sin embargo, necesitamos tener un criterio para poder filtrar la información que definitivamente tiene que ver con lo que es verdadero. Hoy más que nunca el asunto de la verdad cobra relevancia, porque si nosotros acudimos a una fuente que trae datos erróneos, podemos generar por una parte pánico, por otra parte podemos generar cierta laxitud, por ejemplo, con el tema del COVID-19. Hay gente que se ha radicalizado, que ha extremizado al decir que pues estamos casi en el apocalipsis. Pasan fotografías de gente que pues está muriendo, eh, incluso aquí en la Ciudad de México, pero luego se verifica que no es así. Para poder verificar, como ustedes saben, necesitamos recurrir a los datos concretos para poder establecer hipótesis adecuadas que después se confirmen según el sistema realista. Hoy en esta clase vamos a revisar cuáles son los estados de la mente previos a la adquisición de la verdad. Tengo que decir algo muy importante. Estos estados de la mente casi siempre están presentes en nuestra forma de ver el mundo. Es decir, muy pocas veces podemos hacer afirmaciones realmente verdaderas. Y esto se debe sobre todo a que muchas veces tenemos la tendencia a manifestar una opinión como algo verdadero, o bien tendemos muchas veces a dar por sentado algo que opinan otros y que no ha sido comprobado. Y bueno, el día de hoy vamos a repasar un poco lo que significa finalmente los estados previos a la afirmación de cualquier verdad. Vamos a compartir con ustedes. Bien. Ok. El tema 3 es previo al tema 4 que vimos anteriormente. El 4 ya es propiamente lo que es la verdad en el realismo, pero pedagógicamente quise darles primero el tema de la verdad para que ustedes pudieran contrastar lo que significa el estado previo de la mente, en el cual, como dije hace rato, muchos nos movemos todos los días. ¿Qué es verdad? ¿Qué es opinión? ¿Qué es certeza? ¿Qué es la duda? ¿Para qué nos sirve la duda? ¿Qué es fe? La fe obviamente no se refiere solamente al campo religioso, tiene otras connotaciones. Pero bien, vamos a ver. Esperamos que abra aquí. Quiero comentarles también, por otra parte, que van a tener la oportunidad de participar en el foro de discusión a lo largo del día hasta las 11:59 de la noche del día de hoy. Bien. ¿En qué consiste la crisis de la verdad? Bien, la crisis de la verdad consiste en afirmar algo que no consta, o también puede constar en decir que nunca podemos afirmar nada con verdad. En todos estos casos nos encontramos con una postura bastante desequilibrada. O decimos que sí tenemos toda la verdad, o decimos que no tenemos nada de verdad. Y muchas veces cuando decimos tener toda la verdad, sucede que tenemos pendientes preguntas pertinentes por hacernos. Ya habíamos visto en la clase pasada que para llegar a la verdad necesitamos tener ya resueltas todas las preguntas pertinentes con respecto a los datos que poseemos. Bien,
Ustedes pueden darse cuenta, como lo vimos en la clase pasada, que la transformación del mundo es una de las muestras de que podemos acceder a la verdad eficientemente porque podemos transformar el mundo. Si podemos transformar el mundo y lo hacemos habitable y creamos obras coherentes que nos ayuden a vivir, a tener estructuras para poder comprender mejor la realidad, si tenemos acceso a la belleza, como esta ópera de Sydney, que está en Australia, nos damos cuenta que el ser humano sí tiene una vinculación efectiva a través del conocimiento, que no es que no conozcamos, sino que conocemos paulatinamente, pero ese conocimiento puede incluso crear maravillas a pesar de su parcialidad. Bien, aquí está la bibliografía. Revisaremos algunas notas de Juan José Sanguinetti y los conceptos clave son certeza, opinión, evidencia, ignorancia, ciencia, duda, fe, error y sentido común. Objetivo, que ustedes identifiquen los estados de la mente que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento humano. En tanto que estos son condiciones indispensables en las que se basan las creencias, convicciones y afirmaciones de una persona para dar sentido a su existencia y en su búsqueda de la verdad. Los estados de la mente son momentos previos, como lo acabo de decir. Hay que decir también que no se superan siempre. La mayor parte de las veces nos vamos a quedar con dudas. De hecho, recordamos que la duda es elemental para poder seguir avanzando en el conocimiento. Los estados de la mente son dinámicos. Esto significa que no se quedan con una porción fragmentada de la realidad sin tender hacia algo más. Siempre están abiertos a nuevas revisiones, a nuevos añadidos para complementar el conocimiento. Los estados de la mente son el impulso para el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el problema con ellos? ¿Cuál es la crisis que trae el hecho de manejarlos negativamente? Que nos estanquemos en uno de ellos y que digamos, no puedo más, no podemos ejercer una amplitud del conocimiento y por lo tanto renunciamos, ya sea consciente o inconscientemente, a seguir buscando la verdad. Quien renuncia, ¿verdad? Conscientemente, pues cae en un escepticismo, pero hay gente que no renuncia, que se queda con una opinión y a veces la da por verdadera y puede traer lastres en el tema de la acción, en la toma de decisiones, porque si tú tomas una decisión con base en una opinión que das por verdadera, pero que no ha sido comprobada, evidentemente vas a chocar contra pared. Gran parte de los fracasos humanos tienen que ver con el hecho de que no conocemos adecuadamente la realidad, de que planteamos decisiones a partir de opiniones falseables o de hipótesis que aún no se han comprobado y evidentemente esto nos lleva a tener un acceso mediocre e ineficiente a la realidad y obviamente no podremos transformarla en consecuencia. Bien, vamos a ver. Recordamos que Aristóteles afirmaba que todos los seres humanos deseamos por naturaleza saber. Y esto implica también que nosotros, al saber, tendemos hacia el infinito, como lo dijimos en la clase pasada. Tendemos hacia una totalidad. Amamos la totalidad. Eso es lo que nos hace ser humanos, la tendencia a la totalidad. Algunos tienen algunos debates con respecto a los alcances de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial siempre va a imitar procesos programados o preprogramados. Podrán incluso desarrollar algunos lenguajes sofisticados, pero siempre dentro de un rango. Hasta ahorita eso es lo que se ha demostrado. Pero eventualmente la inteligencia humana, a pesar de que tenga pocas capacidades de almacenamiento de información con respecto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, tenemos el horizonte de preguntas en orden a adquirir una totalidad. Y esto es lo que hace que nosotros conectemos las cosas unas con otras, incluso más allá de lo evidente. Esta capacidad humana es el deseo de saber.
de saberlo todo, ¿sí? En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, como seguramente ocurre en muchos casos durante la pandemia, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros sentidos. Y la causa en que de los sentidos, este es el que nos hace conocer más. Nos muestra muchas diferencias. Aristóteles va a preponderar el acceso al mundo a través de la vista. Pero, ojo, este criterio occidental, que hay que decirlo, tuvo origen en Aristóteles, sí, aquí está abajo, pues la verdad ha hecho que tendamos a menospreciar los otros sentidos, ¿sí? Somos muy visuales en Occidente. Algunas veces decimos, si no lo veo, no lo creo. Bueno, pero ¿y qué pasa con el oído? ¿Qué pasa con el tacto? ¿Qué pasa con el gusto? ¿Y qué pasa con los otros sentidos que tenemos? Harvard dijo hace poco en un artículo de un antropólogo muy conocido, luego se los voy a pasar, que tenemos 12 sentidos, se los había comentado creo en clase. ¿Y qué es un sentido? Un sentido es el modo de acceder a la realidad. Un sentido permite que tengas un receptor cualificado para experimentar un tipo de realidad específico. Evidentemente los sonidos se captan por medio del oído. La realidad sonido, ondas acústicas se captan por el oído. Pero los fotones, pues no son captados por el oído, los fotones son captados por los ojos, ¿verdad? Los haces de luz, por así decirlo. Por medio de conos y bastones, que son células especializadas, podemos nosotros distinguir los colores y al mismo tiempo enviar señales al cerebro para poder tener una definición real para poder afirmar lo que se ve. Pero los fotones no son captados por la boca, ¿verdad? En la boca tenemos papilas gustativas, incluso entre ellas hay una recepción especializada. Hay papilas gustativas que captan lo dulce, hay otras que captan lo salado, otras que captan lo amargo. Y pues las papilas no son lo mismo que los cilios de la nariz, ¿verdad? Por medio de los cuales vamos a captar olores. Bueno, los que estudian medicina podrán corregirme, ¿verdad? En fin, tenemos receptores orgánicos para captar distintas realidades. La pregunta aquí también sería si los receptores que tenemos en nuestro cuerpecito limitado son suficientes para captar todo tipo de realidad. La respuesta es no, hay otros tipos de realidad. Incluso, si nos ponemos a hacer una antropología más profunda, nos damos cuenta que tenemos sentimientos, ¿verdad? Como el amor, como el odio, la ternura, la ira. Y uno preguntaría, bueno, ¿y con qué se capta todo eso? ¿No? Hay neurólogos que han desarrollado teorías muy especiales para decir que tenemos células muy especializadas para captar y reaccionar ante cierto tipo de realidad. Tenemos, por ejemplo, las neuronas espejo por medio de las cuales somos empáticos. Somos capaces de sentir con el otro un sentimiento específico como de dolor o de alegría o de angustia. Y la verdad es que estamos muy limitados en el conocimiento de lo receptivo humano. Y pues bueno, la notación clásica nos dice que tenemos nada más 5 sentidos, pero hoy por hoy sabemos que son más. Aristóteles, repito, pondera el sentido de la vista. Y hay que decirlo, él transmitió a Occidente, como ya les había dicho, esta idea de que conocer es ver, pero conocer no es simplemente ver. Y la imagen tampoco es una imagen visual. Yo puedo tener una imagen auditiva, puedo tener en mi mente, por ejemplo, una canción. No sé si les ha pasado que a veces tienen el ritmo de una canción y dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y buscamos en Google y tarareamos y bueno, hasta que no damos con el contenido ya nos tranquilizamos. Eso es una imagen. La imagen es algo que impacta nuestros sentidos y que eventualmente se puede recordar. También puede haber una imagen olfativa. Yo puedo pasar por la calle y oler a pan, ¿verdad? Ya he olido antes el pan, pero este olor actual es una imagen.
¿sí? Una imagen previa que eventualmente corresponderá con una imagen visual, gustativa. Puedo ver al pan dentro de la panadería, checo que efectivamente ahí hay pan, lo compro, lo palpo, lo gusto, ¿verdad? Lo saboreo y todas estas imágenes confluyen para eventualmente decir, esto realmente es un pan, ¿verdad? Bueno, eh, los sentidos entonces son la puerta de acceso al conocimiento. Aristóteles va a decir algo muy importante. No hay nada en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Ah, pues aquí está, miren. No hay nada en la inteligencia o entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Qué es la sensación? Es una captación de cualquier objeto por medio de los sentidos. Se obtiene mediante la respuesta de un órgano corporal ante un estímulo. ¿Sí? ¿Qué es el conocer? El acto por el que un sujeto entra en contacto con la realidad y la representa dentro de sí mediante sensaciones, imágenes o conceptos. La sensación está en el primer nivel del conocimiento, que es experimentar. Las imágenes son el producto de experimentar. Los conceptos son el producto del segundo nivel del conocimiento, que es entender, ¿verdad? Aquí faltaría afirmaciones, ¿verdad? Afirmaciones verdaderas o afirmaciones falsas. Vamos a ponerlas, ¿por qué? No la puse. Bien. Sonó mi celular. Bien. Bueno, déjenme regreso porque ahí está. Sí, sí logran ver esto, ¿verdad? Bueno, entonces es que no sé por qué me saca de... Bueno, aquí lo único que tendríamos que decir es que las imágenes y los conceptos, así como las afirmaciones, que ahorita no pude poner por alguna extraña situación. Ya me di cuenta dónde está. Es que tenemos que dar todo el paquete completo. Bien. Recordamos que las afirmaciones corresponden con el tercer nivel del conocimiento. Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, continuamos. Bueno, ya me las podrán plantear posteriormente. Bien, ahora sí. Vamos a borrar afirmaciones. Ahí está. Ok. Tenemos entonces que el conocimiento básicamente va a entrar por la ruta de los sentidos, pasa por la ruta del entendimiento. Ajá. ¿Qué es el entendimiento? Entender significa abstraer. ¿Qué es abstraer? Significa desmaterializar. Significa encontrar el qué sobre el conjunto de datos que tenemos. Los antiguos latinos le llamaban la quiritas o la queidad. Se podría traducir como queidad, el qué, de qué se trata. Ajá. Yo tengo la imagen de algo verde y ese algo verde se mueve al vaivén del viento y eso verde tiene una división en formas semicirculares unidas entre sí que se atan a una realidad café. Me acerco a la realidad café, está un poco rasposa y me doy cuenta que es un árbol. Bueno, todo el conjunto de imágenes que ahorita les mencioné corresponden a un árbol. ¿Cuáles son los sentidos externos? Los sentidos externos son el ojo, la piel, la oreja, la nariz y la lengua. Son los que nos enseñaron desde primaria. Y corresponden
a un sentido externo, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Pero también tenemos algo llamado sentidos internos. ¿Qué hacen los sentidos internos? Son los que captan realidades abstractas, realidades no materiales. Y los sentidos internos perciben una realidad espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Lo no material, simplemente. ¿Cuáles son los sentidos internos? La imaginación, la memoria, la cogitativa, ojo, se pronuncia, perdón, cogitativa, no cogitativa, cogitativa porque es latín, fantasía, sentido común, ¿ok? Y bueno, ¿qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de conservar imágenes concretas que se perciben por los sentidos. La imaginación hace que nosotros podamos unir una imagen con otra para crear realidades alternativas. La imaginación nos da también un margen de creatividad humana. Luego tenemos a la memoria, que es la capacidad de almacenar las distintas vivencias del hombre a través de imágenes. La memoria hace que nosotros tengamos no solamente imágenes, sino también conceptos o afirmaciones que podemos buscar posteriormente para poder proyectar lo que se dedujo en algún momento a fin de resolver problemas actuales. Por eso dice el dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? La memoria es un aspecto fundamentalmente humano porque se ha demostrado que somos la especie que tiene memoria a largo plazo de una manera compleja que ninguna otra especie puede demostrar. Luego tenemos la cogitativa, que es captar la utilidad o peligro de los objetos percibidos. Perdón. En los animales se llama estimativa y es instintiva. Bien, es el aspecto de animalidad. Corresponde con el cerebro primitivo o paleocerebro y responde a funciones de sobrevivencia. Yo veo que un objeto se acerca a gran velocidad, corro, ¿verdad? Yo veo que alguien se va a caer, lo detengo. Tengo hambre, busco comida. Veo que alguien amenaza mi integridad, pues defiendo mi territorio. La cogitativa, por lo tanto, tiene que ver con estos aspectos. Luego tenemos la fantasía, que permite reproducir por medio de imágenes mentales cosas pasadas, crea nuevas realidades alternativas, posibles. En algún momento son irrealizables, en otro momento son realizables. El ser humano, por medio de la fantasía, también amplía su creatividad, porque puede crear algo que no existía a partir de la mezcla de unas cosas unas con otras en su mente, ¿verdad? Aquí nos vamos un poquito con el racionalismo. Sí, la mente puede crear realidades, ¿no?, que actualmente no son perceptibles. Y finalmente el sentido común, que tiene que ver con aquel que reúne los datos de los sentidos para poder definir conceptos. El sentido común es el que nos hace pasar del primer nivel al segundo nivel. Reúne las imágenes, ¿sí?, de la experiencia para llevarlas a un segundo nivel, que es la conceptualización. Bien. Estados de la mente. Bien, tenemos, como ya les había dicho, que el problema del conocimiento humano se delata sobre todo por que necesitamos superar el escepticismo y el relativismo. Tenemos que tener verdades que nos aseguren un mundo por seguir, ¿sí? Si alguien dice es que cada quien tiene su propia verdad, pues cada quien tiene su propio camino y la verdad es que todos estamos bien perdidos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, si nos damos cuenta, en las redes sociales hay un montón de opiniones relativas sobre lo que significa el COVID-19 y uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la verdad de todo esto? Y pues si uno se relaja y dice es un invento del gobierno, ¿no? O es un invento de Felipe Calderón para desestabilizar la 4T, ¿no? Pues uno puede relajarse y salir a la calle e infectarse, ¿no? La señora realidad se impone. Uno podrá decir, es que no, lo que yo pienso, eso es. Pero la señora realidad te va a decir, no, no, no es así, es de otro modo. Por eso tenemos que informarnos con base en datos reales.
Ese es el principio de superación del relativismo. ¿Qué datos hay? ¿Cuáles son las fuentes? Y luego, ¿cómo podemos utilizar esas fuentes? ¿Qué tipo de fidedignidad tienen? ¿Han demostrado ser serias o simplemente no? No es lo mismo, por ejemplo, leer el New York Times que leer sinembargo.mx, ¿no? Si me doy a entender. No es lo mismo seguir a un periodista reconocido que a un youtuber, por muchos seguidores que tenga. Es decir, tenemos también que valorar la fiabilidad de quien está diciendo qué cosa con base en datos duros que puedan ser demostrables. Si no, nos encontramos en el margen de la opinión que siempre puede cambiar. Ok, el conocimiento es una actividad humana, va madurando en sucesivos estados de la mente vinculados con el encuentro de la realidad ontológica. La realidad ontológica, recordamos, es la adecuación del entendimiento con la realidad. Dichos estados de la mente integran temas de sensibilidad con el pensamiento y a esto se le llama procesos cognitivos. La experiencia intelectual se objetiva en operaciones mentales y queda grabada en forma de conocimientos habituales. Tú tienes una experiencia, llegas a un concepto y ese concepto va a servir para poder identificar un objeto similar y poderle dar su nombre. Por ejemplo, si tú ya viste un panda, que es un oso blanco o negro, ajá, yo cuando era niño, bueno, fui a ver a Togui, un panda que creo que ya no existe, al zoológico de Chapultepec, que era la gran atracción. Y yo le dije a mi papá, por primera vez que lo vi, yo tendría como 3 años. Papá, ¿qué es eso? Pregunta en orden a entender, ¿verdad? ¿Qué es eso negro con pelos? Me acuerdo que así le pregunté y mi papá me dice, es un panda, es un oso panda. Pues bueno, ya cuando volví a ver pandas en mi vida, pues sabía que era un oso panda, a pesar de que no era el mismo Togui. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la experiencia y los conceptos que quedan grabados en la memoria, pues se convierten en referentes habituales para poder hacer procesos cognitivos recurrentes que tengan que ver con datos similares, ¿sí? No tengo que estar viendo cada togui, cada oso panda para ver si efectivamente es un oso panda. El empirismo diría sí, cada realidad es muy particular, no puedes generalizar, pero nosotros aceptamos cierta generalización en orden a tener mayor facilidad de encuentro con el mundo de la realidad. ¿Cuáles son los estados de la mente? Déjenme le bajo a mi celular, porque si no, como en clase, ¿verdad? Va a estar duro y duro. Ya. Ok, estados de la mente. Primero de ellos, certeza. Es el estado que tiene que ver más con la verdad. Afirma sin temor a equivocarse e implica conciencia plena de hallarse en la verdad, en causa de tranquilidad, es causa, perdón, de tranquilidad en el espíritu. La certeza es decir, sí, no hay duda, esto es así y no puede ser de otro modo. Pero ojo chicos, la certeza también puede ser falsa, puede ser verdadera o puede ser falsa. Yo puedo decir, mi gata está en el sillón, la acabo de dejar en el sillón acostada, pero a lo mejor se coló por la puerta y se metió a mi cuarto. Y a lo mejor mi gata está acá abajo. Tendría yo que checar, ¿verdad? Agacharme. Y no, no está mi gata allí. Entonces, mi gata seguramente está en el sofá de la sala, pero es muy probable que no. Sin embargo, yo para tranquilizar mi espíritu digo, sí, ahí está. Sí. En caso de que mi gata esté ahí, es una certeza verdadera, pero si mi gata no está allí, es una certeza falsa. ¿Sí? Entonces, la certeza muestra un relajamiento del espíritu, ya no promueve preguntas porque estamos seguros de algo, pero pues la certeza para ser definitiva y verdadera necesita estar en el plano del juicio, si no, puede ser falseable. ¿Okay? Por eso aquí Descartes nos va a decir algo muy importante. Duda de todo. No des por ciertos algunos principios que ya nadie cuestiona, porque puedes caer en el error. Ok, la certeza es la firme determinación de la mente que juzga, tiene dos características.
Es propia del juicio y se refiere a la verdad. Puede verse como una cualidad del acto de juzgar. Es por esta naturaleza que la certeza puede ser fundada o infundada, racional o irracional. Eso lo acabo de explicar. Cuando está apoyada por el juicio verdadero, es verdadera, ¿sí? Y en ese caso es fundada. ¿Cuándo es infundada? Cuando no hay juicio, cuando simplemente te atreves a decir, va, estoy seguro, pero a lo mejor no tienes los datos. Es una actitud muy humana, ¿no? Decir, estoy seguro, cuando en el fondo puedes no estar. Es una actitud también de sobrevivencia, ¿no? Es una actitud que nos hace tomar riesgos, porque si no tuviéramos un cierto grado de seguridad cuando tomamos un riesgo, pues no tendríamos la capacidad de tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, hay que buscar que las certezas sean fundadas, ¿ok? Puede remitir a la evidencia o a la razón de fe, es compatible con el error, puesto que quien juzga está en una situación de certeza. Bueno, lo que quiere decir esto es que la certeza puede ser un acto de fe. ¿Y qué es el acto de fe? Es un acto de asentimiento, en donde el entendimiento y la voluntad se mueven eh, hacia algo que no está comprobado, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener el juicio para poder decir que la certeza es verdadera. Opinión. ¿Qué es la opinión? Es la adhesión de la mente a un enunciado, pero sin firmeza, con temor a equivocarse. En ocasiones puede ser tomada como una certeza por falta de reflexión crítica. Hace rato les decía que uno de los problemas del conocimiento o de crisis de la verdad consiste en dar por verdadero algo que es mera opinión. ¿Qué es una opinión? Es una tendencia hacia una hipótesis que nos parece más plausible. Yo, por ejemplo, puedo decir, si soy ambloísta, no, es que esto del COVID es un movimiento neoliberal, ¿verdad? Qué casualidad que Rusia y África no están contagiados mayormente. Nadie habla de ellos. Porque son países que están en el eje marginal del tema neoliberal capitalista europeo estadounidense. Es mi hipótesis y yo puedo decir, pues para allá va. Entonces me salgo de mi casita, voy al gimnasio, ¿sí? Comparto objetos con medio mundo, me tomo unos drinks con mis amigos, eh, regreso a casa, me toco la cara, ¿no? No deben tocarse la cara, ahorita ya me la toqué varias veces en actos inconscientes, pero no hay que tocarse la cara, ¿verdad? Y luego, finalmente, llego a mi casa y en 14 días a lo mejor tengo síntomas, ¿no? Toco madera, pero ¿qué pasó con esto? Que mi opinión me llevó a tomar decisiones erróneas que eventualmente me trajeron algo que no debía ser, algo trágico, ¿no? Bien, entonces la opinión siempre debe ser consciente de su vulnerabilidad. La opinión es una mera tendencia. Se encuentra en el segundo nivel del conocimiento, entender. Ajá. Se reúnen los datos, se establece un concepto hipotético, pero se tiene que comprobar. Dice aquí que es un asentimiento débil hacia una tesis, reconociendo así la posibilidad de error. El que emite una opinión dice, es mi opinión, pero esto que digo puede ser de otro modo. Ajá. En la opinión se rompe un poco el principio de no contradicción de la verdad. ¿Por qué? Acuérdense que el principio de no contradicción dice una cosa puede ser y no ser, una cosa, perdón, no puede ser y no ser bajo el mismo sentido y en las mismas circunstancias. En la opinión hay flexibilidad. Una cosa puede ser o no ser, ¿verdad? Y mientras no se compruebe, es opinión. Punto. No puede decirse que es un juicio, sabemos que en el juicio está la verdad, sino un pronunciamiento de la mente sobre una posibilidad favorable o que nos parece más plausible. El que opina admite que podrá cambiar de opinión. Esto implica, por lo tanto, una humildad muy grande de cara a la posibilidad de equivocarnos. El que dice, lo que yo digo es posible, pero también es falseable, pues caray, qué madurez, ¿eh? No todos tenemos, o no todos tienen, mejor dicho, bueno, yo intento tenerlo, ¿verdad? Pero no todos tienen esa capacidad de reconocer la posibilidad de error. Y chicos, en el aspecto profesional, cuando ustedes no tengan verdades
duras, ¿verdad? Apoyadas en datos duros, lo mejor es decir, esto es mi opinión, por ejemplo, un médico, ¿verdad? Cuando da un diagnóstico debe decir, tenemos estos datos, nos falta comprobar con más estudios, pero mi opinión es esta. Puede ir con otro especialista, pero eventualmente aquí hay una hipótesis. En cambio, si el médico dice, no, bueno, esto que tú tienes a toda luz denota que es un cáncer, por ejemplo. No, imagínate si tú le dices eso a un paciente que pues eventualmente también puede tener algún tipo de padecimiento psicológico, psiquiátrico, pues lo tiras, ¿no? Se te suicida. Y resulta que no era un cáncer, era una fibrosis o algo distinto. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de que nuestras opiniones son falseables. Bien. Incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es reconocer que no conocemos la respuesta verdadera a una pregunta. Es un aspecto fundamental de humildad cognoscitiva. ¿Qué es cognoscitivo? Relativo al conocimiento, ¿ok? Y la incertidumbre hace que tengamos una actitud distinta. Aquí está Mafalda, ¿no? Preguntándose, bueno, ¿y de qué se trata? Creo que es esto, pero no. Tenemos que checar, ¿sí? ¿Qué pasará? ¿Cómo se está comportando? ¿Por qué se está comportando así? ¿Qué es lo que sostiene esta actitud, ¿no? En cierto fenómeno científico, ¿no? Entonces, cuando alguien emite una opinión apoyada en la incertidumbre, dice, ok, me puedo equivocar, puede ser esto, pero también puede ser esto otro. Vamos a preguntarnos más, a hacernos preguntas pertinentes, ajá, en orden a atender la verdad. Miren, si nosotros cuando discutimos tuviéramos este margen de humildad, muchas peleas, muchas guerras incluso podrían subsanarse. Cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, cuando nosotros reconocemos que lo que estamos emitiendo es una opinión y no una verdad, entramos en algo llamado diálogo. Y créanme que muchas situaciones violentas podrían enmendarse, podrían evitarse. Ciencia. Ya hemos revisado en la clase pasada que la ciencia aristotélica es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas, en donde el juicio está determinado por el objeto. Esto es muy importante. Dijimos la clase pasada que el objeto es el que determina el conocimiento, no es el sujeto. El sujeto observa la realidad. Aquí no tenemos a esta chica volteando para arriba determinando qué es lo que está viendo en el microscopio, ¿verdad? No está volteando a ver memes en internet para ver qué es lo que se dice sobre este objeto. Lo está observando directamente. Y este objeto le habla a través de lo que presenta visualmente su estructura ampliada por un microscopio. Y esta chica, al observar la estructura de lo que observa en el microscopio, hará anotaciones de datos pertinentes que luego tiene que pasar por la fase hipotética y luego por la fase comprobatoria. La ciencia siempre está determinada por el objeto. Aquí ya, pues salimos del relativismo, ¿verdad? Si tú piensas todavía que cada quien tiene su propia verdad, pues lo que estás diciendo es que el objeto no tiene la preeminencia en el conocimiento. Entonces sí, que esta chica diga lo que sea sobre lo que está observando, finalmente no tiene relevancia, porque lo más importante es respetar su opinión, ¿verdad? No, la opinión se respeta en el sentido de que aceptamos que somos falibles, que nos podemos equivocar, pero que podemos admitir otras hipótesis y que juntos podemos comprobarlas. Uh-huh. Respetar la opinión implica integrarse, implica estar abierto a cambiar de opinión, ¿no? A veces pensamos que respetar opiniones, ok, ya no me meto contigo, tú piensas lo que se te pegue la gana, ahí la dejamos, ¿no? Marco mi línea y tú quedas allá, yo quedo acá. No. Respetar la opinión significa valorar los datos que tiene alguien que opina algo y esos datos tienen que estar sometidos a una revisión. Ajá. Colaborativa, interdisciplinar, que eventualmente tiene que confluir en una conclusión plausible. ¿Ok? Verdadera. La ciencia nace cuando el ser humano organiza una estructura inferencial sistemática en un ámbito concreto de la realidad o de la praxis. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el ser humano
tiene datos, infiere, ¿qué es inferir? Puedes establecer conceptos aproximados de manera sistemática en un ámbito concreto de la realidad. Por eso es que las ciencias serias se ubican solamente en un aspecto de la realidad y solamente se van a pronunciar sobre ello. Por ejemplo, cuando Stephen Hawking admite la idea del Big Bang y demuestra, según lo que vimos en el video, que sí ocurrió esa explosión porque hubo una fotografía que se tomó del universo primigenio y que corresponde con los patrones que se determinaron matemáticamente de manera previa, y llegan a la conclusión de que el universo surgió por una explosión inicial que se está expandiendo. ¿Se acuerdan de esto? Pues evidentemente, siendo científico serio, lo único que tendría que decir es: yo concluyo que el universo comenzó a partir de una explosión. Y Stephen Hawking, respetadísimo, muy inteligente, uno de los genios más sobresalientes del siglo XX, pero no por ello no criticable, se pronunció sobre un aspecto fundamental de la metafísica. No hace falta Dios porque todo surge espontáneamente. Bueno, pues ahí Staber tiene una opinión con un carácter de verdad y tiene una incidencia, pues, poderosa, ¿no? Porque por una parte, algunos científicos le han restado credibilidad porque sus pronunciamientos filosóficos sobre la metafísica del origen de todo, pues no se han sustentado científicamente, no han sido observados, ¿verdad? Y otros, pues dogmáticamente lo asumen. Claro, el gran genio Stephen Hawking está admitiendo algo que debe ser real, porque él ha demostrado sistemáticamente que, por ejemplo, el Big Bang existió. Pero ahí hay una trampa. Si no seguimos el mismo método, experimentar, entender y juzgar, no podemos hacer ninguna afirmación que sea plausible, que sea comprobable, que sea verificable. Entonces, la ciencia casi siempre se debe enfocar en su ámbito concreto de la realidad, pero no olvidando que tiene que dialogar con otras ciencias tendiente a una unidad total. La ciencia es un conocimiento sistemático, demostrado, fundado o demostrado de las causas. Ya hablamos de las 4 causas: material, formal, eficiente y final. Evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es la claridad con la que un objeto aparece a una facultad del conocimiento. La evidencia se distingue de la probabilidad de la verosimilitud. Bien, ¿qué es la evidencia? La evidencia es tener el objeto aquí presente, realmente presente, no solo ante la vista, sino ante los otros sentidos, incluyendo los 5 sentidos internos. Y cuando tú tienes el objeto, suspendes juicio. Dices, es esto, ¿verdad? Esto es un celular, es evidente que es un celular, ¿verdad? Esto es un cepillo de dientes. No sé qué hace en mi escritorio, ¿verdad? Pero bueno, ese es un cepillo de dientes y tú no puedes ser otra cosa. Es evidente, ¿sí? Pero cuando hay necesidad de hacer un juicio, cuando necesitas comprobar, cuando necesitas más datos para poder afirmar ciertas cosas, ahí no tienes evidencia. Lo que vas a buscar es la evidencia, lo que busca el juicio es la evidencia. Pero la evidencia inmediata suspende el juicio y simplemente se afirma. Primero porque ya tienes un conocimiento previo dado por la memoria que se actualiza cuando ves un objeto que ya no necesitas pasar por el tamiz de la comprobación. Bien. Se distingue de la probabilidad. La probabilidad es algo puede ser o puede no ser. La probabilidad es porcentual o de equivalencia. Verosimilitud significa que una cosa pues es muy parecida a esto, o lo que yo sé de lo que estoy viendo ahorita es sobre algo muy parecido, pero a lo mejor no es lo que yo pienso que es. Eso es verosimilitud. Verosimilitud es parecido, pero que tampoco está comprobado que por ser parecido sea lo que pienso que es. Si me doy a entender. Ejemplo, yo puedo ver el avance del coronavirus en Italia y entonces puedo hacer una hipótesis, pensar que en México va a suceder lo mismo, toco madera, ¿no? Hay una probabilidad amplia, quizás sí, y verosímilmente yo puedo decir, no, ya en 2 semanas vamos a estar como Italia, toco madera, ¿no? Y espero también que los italianos pronto superan esta prueba. Pero por principios de verosimilitud yo no puedo definir
desde ahorita que en 2 semanas estaremos como Italia, porque hay un montón de factores que pueden concurrir para que esto no sea así, o para que sea incluso exponencialmente mayor. Se oye muy fuerte, ¿no? O sea, la verosimilitud siempre es un margen de cierta estadística que nos da un lanzamiento de realidad posible, pero que no está determinado por el orden lógico de la ley general. Ahí sí nos vamos con los empiristas para decir, las cosas pueden cambiar porque en lo concreto, en la realidad concreta, puede haber factores que no estamos tomando en cuenta y que tienen que ver con la observación empírica que se escapa muchas veces a los datos generales. Espero que vayamos bien, ¿verdad? Es aplicada como criterio universal que nos permite discernir verdad de error y es el criterio fundamental e intrínseco al acto cognitivo. ¿Qué significa esto? Que la evidencia hace que digamos esto es así y no puede ser de otro modo. La evidencia, decía hace rato, es el punto de llegada de la verdad. Cuando dices, ya, no tengo ninguna duda pertinente, ¿verdad? Esto es así. Y este es un criterio universal en el sentido de que esta afirmación puede servir verosímilmente para poder relacionarla con otras realidades posteriores que vayas a conocer. Tipos de evidencia. Está la evidencia intrínseca, que es la manifestación del objeto mismo o de la verdad, y la evidencia extrínseca, que tiene un lugar cuando la realidad misma se nos manifiesta a través de un testimonio de ella. Una evidencia extrínseca, por ejemplo, podría ser un libro de texto o un libro especializado sobre la profesión que tú estudias. Alguien ya experimentó, ya entendió, ya juzgó, ya estableció sus comprobaciones, tú solamente lo lees, crees lo que te está diciendo, ¿no? El autor de ese libro, porque ya ha sido verificado que lo que él dice es serio, está en una comunidad científica, respaldada, tiene artículos, por ejemplo, que han sido citados en varios lugares. Bueno, cuando alguien con autoridad científica dice algo en un libro de texto, pues se le cree, simplemente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú recurres a un meme, ¿no? O a una fotografía de alguien que está saliendo de un edificio allí en Polanco, cubierto, ¿no? Y que está subido a una ambulancia y el meme dice, o la fotografía, ya está el coronavirus aquí, y le crees, ¿no? Y lo retuiteas y lo compartes en Instagram, en todas partes, y resulta que no, que era un caso de enfermedad renal, ¿no? Bueno, pues la evidencia extrínseca allí no está respaldada por la autoridad de quien lo dice. Por eso es que tenemos que ir a fuentes confiables, porque la fe juega un papel muy poderoso en las afirmaciones que hacemos. La evidencia intrínseca, por otro lado, es algo que te consta a ti directamente. Es una manifestación directa del objeto verdadero que tú afirmas, porque no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta pertinente más por hacerse. Está allí y punto. Bien. Ignorancia. La ignorancia es la ausencia de todo conocimiento relativo a un objeto. Tiene dos características. Por un lado es positiva y por otro lado es negativa. Positiva, nos quita preocupaciones inútiles. Yo no puedo preocuparme por algo que no conozco, ¿verdad? Por algo que ni sé. Y es negativa cuando es falta de un conocimiento que deberíamos saber. Bueno, es positiva también cuando es un punto de partida para el conocimiento. Cuando dices, yo no sé y quiero saber, ¿sí? Yo solo sé que no sé nada, dice Sócrates. Y ese es un principio de conocimiento. No significa que te vas a quedar ahí comodinamente a no saber nada. Esa es la ignorancia positiva, cuando es el impulso para nuevos conocimientos. Y también es negativa cuando por medio de opiniones no verificadas, tú das por hecho algo que no es verdadero y lo intentas imponer, ¿no? A esto se le llama necedad. ¿Qué es la necedad? Tratar de hacer o de imponer, de hacer ver o de imponer a otros lo que no ha sido comprobado y que es erróneo, porque no ha sido comprobado. Si me doy a entender. Entonces, pues, déjenme apago esto.
Y sí, es muy necesario que tomemos en cuenta que la ignorancia negativa puede llevarnos a situaciones nefastas, ¿no? Yo puedo decir ahorita, salgan, abrácense, vayan a la fonda a comer, no hay consecuencias hasta que yo les diga, pero resulta que pues está el foco de infección allí, ¿no? Palpable. No lo digo yo, lo dicen los científicos del mundo que han estudiado y evidentemente yo en mi necedad puedo decir, no es así, es como yo digo, ¿verdad? Y con mi influencia y mi imposición de credo o de lo que yo creo, puedo generar pues que los casos, por ejemplo, del COVID se disparen, ¿no? Bien, entonces la ignorancia negativa nos lleva a hacer afirmaciones temerarias, impositivas, que no han sido comprobadas y que pueden traer lastres en la historia. La ignorancia, que sí es malísima, es la de aquel que ignora su propia ignorancia. Es la que nos hace permanecer en el error, podemos cometer otros errores y nunca intentaremos salir de ese estado, es lo que les acabo de decir. El primer paso a la sabiduría es la conciencia de la propia ignorancia y el grado de ignorancia. Cuando tú reconoces que no sabes, ¿cómo reconoces que no sabes? Porque no tienes datos, ¿sí? A veces nos dejamos llevar por eh, el frenesí, ¿no? De lo que me gustaría que fuera y lo defiendo, pero si no hay datos, mi vida, no puedes hacer afirmaciones. Punto. Cuando tú reconoces que no hay datos, cuando tú reconoces que no hay un planteamiento hipotético viable, cuando no has comparado esos datos con otro grupo de datos, si no observaste cómo se comportaron, cómo se pueden comportar estos datos, cómo se están comportando de hecho para hacer afirmaciones verdaderas, entonces mejor no te pronuncies. Dice un filósofo austriaco llamado Ludwig Wittgenstein, pensador poderoso del siglo XX judío, que tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. De lo que no es posible hablar, dice, es mejor callarse. De lo que no consta, mejor ni pronunciarse. Y si lo pronuncias es para decir yo opino, pero vamos a comprobar. ¿Ok? Bien. La condición de ser ignorante tiene que tender más hacia un progreso. La aceptación humilde de saberse ignorante es necesario para avanzar ágilmente en la cuesta del saber. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, dice Sócrates. Más aún, entre más ignorante te reconoces, eres más libre, te haces preguntas, te sigues haciendo preguntas, ¿no? Y evidentemente esto te lleva a un conocimiento progresivo. Ustedes saben que, por ejemplo, Sócrates, que está aquí, Barbón, Sócrates tenía el método llamado mayéutica. Él mismo reconocía que no sabía todo. Ustedes leen los diálogos de Platón, sobre todo el diálogo de Sócrates. A Sócrates lo conocemos por Platón, seguramente lo vieron en prepa. Y se van a dar cuenta que Sócrates nunca da verdades definitivas. Nunca dice esto es así, esto es puntualmente de este modo y no hay vuelta para atrás. No. Generalmente Sócrates hace preguntas, tiene interlocutores y con los interlocutores va a generar un diálogo que los lleva a conclusiones, pero que siempre están abiertas a nuevas revisiones, ¿no? A este método se le llama mayéutica. Sócrates pensaba que todo ser humano tenía dentro de sí un conocimiento que simplemente había que hacer aflorar a través de las preguntas, ¿no? Un poco racionalista el asunto, ¿no? Ya el conocimiento está acá, nada más hazte preguntas para que puedas como desglosarlo. Eso hacía Sócrates. Y el método mayéutico, que es uno de mis métodos preferidos, por ejemplo, hablando pedagógicamente, ayudó a que entrara también en diálogo muy sincero, ¿no? Cuando alguien en un diálogo quiere imponer su idea, hasta cae mal. Pero cuando alguien te hace preguntas, cuando tú haces preguntas pertinentes, no quisquillosas ni mala leche, no, pertinentes, créeme que hasta se disfruta la plática, ¿no? Eso es lo que hace Sócrates. Preguntar en orden a conocer juntos la verdad. Él respeta la experiencia de otros, ¿no? Incluso la de los esclavos. Él dialoga con esclavos y llega a conclusiones bien padres, ¿no? O sea, todo mundo tiene algo que decirme. Si sé hacer preguntas, puedo aprender de todo mundo. Así sea del CEO de Coca-Cola, de FEMSA, como de la señora que vende chicles afuera de la universidad. Bueno, creo que no hay ninguna señora
tremenda chiclas, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que tenemos que aprender a dialogar con base en preguntas. Y esta manera de preguntar tiene como respaldo la ignorancia. Sábete ignorante y llegarás a grandes cimas del conocimiento. Duda. ¿Qué es la duda? La duda surge cuando existen varias posibilidades hacia ciertas soluciones para un problema, sin que haya evidencia. La duda debe ser razonable, tener justificación basada en problemas reales, en experiencias reales, o de lo contrario, el exceso de duda es paralizante, inclusive puede llegar a perder el sentido. ¿Quiénes son los que exceden la duda diciendo hay que dudar de todo y siempre permanecer en ella? Los escépticos. Sin embargo, la duda, vista realistamente, es sana, porque la duda es la pregunta que acabamos de ver en la diapositiva pasada. Hacer preguntas es sano y hay un margen de esperanza. Voy a encontrar una respuesta, aunque no sea total y definitiva, sí parcial, y me ayuda a entender un poquito más, y luego otro poquito más, y luego hago otra pregunta, y luego entiendo otro poquito más. ¿Sí? Ese es el método propio de las ciencias formales incluso. ¿Sí? La duda sabe que no sabe y sabe que puede saber y también está planteada sobre algo que se sabe. ¿Sí? Entonces, son tres elementos. Se plantea sobre algo que se sabe, porque pues obviamente no te puedes preguntar sobre algo que no sabes, ni siquiera podrías plantearte la pregunta. Se plantea sobre algo que se sabe parcialmente. Se lanza hacia una hipótesis plausible o hacia varias hipótesis. Ajá. Y está abierta a resultados con bases empíricas concretas. Por lo tanto, la duda oscila entre puede ser o puede no ser. De hecho, la duda, perdón, regreso, tiene que ver con la opinión. La opinión es dudosa. Fe es el asentimiento libre y racional de la voluntad y del entendimiento a una evidencia. Es adherirse con convicción y confianza a una evidencia. Esto no significa que sea un acto ciego. La fe está en sintonía con una racionalidad, considerando que el hombre confía en los demás y vive apoyándose en principios creídos. La fe no es totalmente ciega, chicos. Eso es algo que debemos quitarnos como creencia. Vale la redundancia. La fe está apoyada en una prueba objetiva. Tú confías, por ejemplo, en alguien que ha demostrado que es confiable. Ahorita les decía en las diapositivas pasadas que para el tema del coronavirus, por ejemplo, debemos recurrir a fuentes confiables de científicos prestigiados, por ejemplo. Porque si no, vamos a perdernos en el umbral del relativismo de la opinión pública que ahorita está emergiendo de una manera espantosa. Todo el mundo ahorita está sin hacer nada y pues obviamente todo el mundo tiene tiempo para decir lo que se le pegue la gana. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es decir, yo confío en alguien que ha demostrado muchas veces que sigue un proceso de búsqueda de la verdad sistemático, riguroso, apoyado en datos, en hipótesis bien planteadas y que eventualmente hace conclusiones porque investigó todavía más para soportar sus hipótesis. Es alguien que ha admitido que se equivocó en cierta hipótesis, pero que corrigió, ¿no? Entonces, la fe es hacia alguien que ha demostrado que encuentra la verdad. Y aquí no estamos hablando solamente de fe religiosa. Ya en el tema de la fe religiosa, ahí ya es hacia Diosito, ¿verdad? Bueno, hacia Jesús o a Diosito. Ahí también se puede decir que para creer en Dios yo necesito tener una prueba real de Él, ¿no? Que haga decir, es confiable porque me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y mis pasos consolidó. Cuando estaba temiendo, Él me llevó por valles de luz. Eso dice el salmista. Pero a mí me tiene que constar para que pueda decir, creo en Dios y voy a seguir su palabra. Pero la fe en tema científico tiene que ver con el hecho de que confías en la evidencia extrínseca que han dado algunos autores en bibliografías especializadas para hacer afirmaciones plausibles. Y luego viene el error. ¿Qué es el error? Es un término contrario al de la verdad ontológica. La verdad ontológica era la adecuación del entendimiento con la realidad. ¿Qué es el error? Cuando lo que tienes acá no checa con la realidad.
Hay un dicho nuevo, ¿no? Que dice, lo que te choca, te checa, ¿no? Pues no, si algo te choca porque no es real, pues no puede checarte porque pues no embona, ¿sí? Entonces, el error es cuando tú percibes algo que no corresponde con la realidad. Es adelantarse al juicio, hacer que una hipótesis vaga se tome como verdadera y la quieres imponer a toda costa, ¿no? Entonces, el error puede traer consecuencias nefastas. ¿Qué diría el relativista del error? Pues que no existe porque cada quien tiene su verdad. ¿Y qué diría el realista? Claro que sí existe. Y si no tomas en cuenta el error, te puedes perder y puedes cometer actos totalmente irresponsables y con consecuencias nefastas. El error es el acto de asumir como verdadera alguna proposición falsa. La existencia del error implica la convicción equivocada de estar en la verdad. A esto también se le llama necedad, ¿ok? Y el error no es absoluto, pues siempre existe la posibilidad de rectificar. Esto sucederá una vez que hayamos identificado el error. El error, al no ser absoluto, no debe tomarse con dureza. Te equivocaste, te vas. No, corrige, ¿no? Hay gente que se convierte en juez implacable de los otros porque cometen errores. Todos somos falibles, todos nos equivocamos. Lo importante es tener la capacidad de reconocer, enmendar y continuar. Sentido común unifica y distingue los datos de todos los demás sentidos, ya lo vimos. Nada más que aquí lo repetimos y ya. Bueno, pues con esto terminamos este punto de la revisión de los estados de la mente. Repasando, los estados de la mente son momentos previos a al encuentro con la verdad, a excepción de la certeza. La certeza ya implicaría encontrarse la verdad y la evidencia que es ya asumir una verdad porque se presenta directamente a los sentidos. Pero de ahí en fuera, todos los demás estados de la mente tienen que ver con los momentos previos de encuentro con la verdad. Y casi siempre nos movemos en el diálogo común en estos estados de la mente. Por lo tanto, hay que tenerlos bien identificados. Cuando alguien te esté tratando de imponer una opinión, pregúntale, oye, ¿tienes datos? ¿De dónde los sacaste? A ver, muéstrame, ¿no? Es una pregunta muy simple, pero nos puede llevar a obrar adecuadamente o a obrar erróneamente. Sí. Muy bien, chicos, pues bueno, salimos de aquí. Ok, pantalla completa. Indicaciones. Bueno, van a tener ahorita, les va a llegar a su correo las indicaciones para acceder a Blackboard, para los que no conozcan Blackboard. Vamos a entrar a un foro de discusión. En ese foro de discusión, ustedes tienen que eh, responder a un planteamiento que hago allí. Ir a una noticia que de alguna manera tenga que ver con lo que está pasando actualmente en cualquier tema, ¿eh? Puede ser el COVID, puede ser otro tipo de cosas. Van a poner una noticia, un meme, una infografía y van a analizar en qué estado de la mente está. Y en 7 renglones, porque sí lo pido, 7 renglones, van a decir justificadamente por qué ustedes ubicaron eso que pusieron en tal estado de la mente. Eso tiene una calificación, de hecho vale el 70% de la calificación, que se va directamente a trabajo en clase, a tareas, perdón, y lecturas. Y luego tienen otra actividad, que es responderle en al menos 3 renglones a alguno de sus compañeros en ese foro de discusión sobre lo que publicó. Puede estar de acuerdo y aumentarle y echarle flores o decir, te equivocaste, no creo que sea así, porque fíjate que faltan datos, o fíjate que esta opinión es muy atrevida, porque tampoco es que esté sustentada. Bueno, ustedes gusten, ¿ok? Y esta parte de respuesta tiene un valor de 30%, ¿ok? Chicos, es muy importante que suban sus tareas a la plataforma porque se toman como asistencia formal. Recuerden que el curso formal no se ha suspendido, ¿no? Entonces, pues esto es tu clase, ¿no? Formal, y su trabajo formal, que va a estar ya detentado ahí en Blackboard, pues va a estar también consignada con una calificación. Para entrar a Blackboard van a encontrarse con contenido del curso, entran a mi curso, luego a contenido del curso y posteriormente van a entrar a la sala, ¿no? del foro de discusión
y pues ahí añaden sus archivos y sus comentarios, ¿sí? Muy bien, chicos, pues les mando un saludo. No olviden las recomendaciones. Échenle muchas ganas. Y por favor, cualquier cosa en la que tengan duda, no duden en decírmelo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.